Torres Gómez y Juan Fidel Reyes Ortiz. El contenido que vamos a abordar será introducción, multiplexores, demultiplexores, diferencias y similitudes y una conclusión. Ya cada tema lo vamos a desglosar conforme vayamos avanzando. Multiplexores. Un multiplexor, comúnmente abreviado como MUX, es un dispositivo utilizado en electrónica y telecomunicaciones para combinar múltiples señales de entrada en una sola señal de salida. Su función principal es seleccionar una de las entradas y enviarla a la salida, lo que permite transmitir múltiples fuentes de datos a través de un único canal de comunicación, como un cable, una fibra óptica o una conexión inalámbrica. El funcionamiento de un multiplexor es relativamente sencillo. Un multiplexor tiene múltiples entradas, a menudo denotadas como N, y una única salida, a veces llamada Y. La función principal de un multiplexor es seleccionar una de las entradas y enviarla a la salida según una señal de control. Entre sus ventajas está la multiplexación de señales. Los multiplexores permiten la combinación de múltiples señales de entrada en una sola señal de salida. Ahorro de recursos al transmitir múltiples señales a través de un único canal. Se reduce la necesidad de recursos físicos como cables, fibra óptica o canales de comunicación. Flexibilidad. Los multiplexores son versátiles y pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde transmisión de datos y telefonía hasta sistemas de video y redes de comunicación. Diseño de circuitos. En electrónica digital, los multiplexores se utilizan para implementar funciones lógicas y diseñar circuitos combinacionales más complejos. Son componentes esenciales en la construcción de circuitos digitales. Entre sus desventajas está la limitación de un número de entradas. Los multiplexores tienen un número fijo de entradas, por lo que si necesitas multiplexar una gran cantidad de señales, puede ser necesario utilizar varios multiplexores en cascada o considerar otras soluciones. Latencia. El proceso de multiplexación introduce cierta latencia en la señal de salida, ya que se debe cambiar entre diferentes entradas. Señal de control. Los multiplexores requieren una señal de control para seleccionar la entrada que se envía a la salida. Escalabilidad limitada. En sistemas que requieren la adición de más entradas con el tiempo, la expansión de un multiplexor existente puede ser complicada y requerir una reconfiguración significativa. Muy bien, para continuar vamos a mencionar un ejemplo usando multiplexores. Y nuestro ejemplo nos dice, construir un circuito combinacional implementando un multiplexor para la siguiente sucesión de números decimales que devuelva una salida con un valor de 1 si el número introducido es par. Hacerlo de las siguientes formas. Nos pide que lo hagamos con un multiplexor de 3 a 8 y con un multiplexor de 2 a 4. La sucesión de números que nos dan es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De modo que para iniciar con el inciso A, tenemos que hacer nuestra tabla de verdad, la que nos dice que tenemos que hacer una tabla con tres entradas, la cual está dada por estas x, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Esta tabla tiene los valores de nuestra sucesión, de modo que tiene el valor desde 0 a 7. Y en la salida tendremos un 1 siempre y cuando el valor equivalente sea, como en este caso es 2, sea par. En este caso es 4 y en este caso es 6. Eh, y para continuar, tenemos la estructura del multiplexor, de modo que los números en color azul son los valores equivalentes a las entradas normales. En nuestras entradas selectivas tenemos las entradas que nos proporciona el problema, de modo que en este caso tenemos 3, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Las entradas normales es 2 elevado al número de entradas, que en este caso es 3. Entonces 2 a la 3 son 8 entradas normales. Y en la salida que tenemos dentro de cada una de estas entradas es 1 siempre y cuando su valor sea par.
como bien nos lo menciona nuestro problema. De este modo ya tenemos resuelto nuestro inciso A. Para continuar con el inciso B, nos pide que lo hagamos con un multiplexor de 2 a 4, de modo que ahora en lugar de tener 3 entradas solamente tendremos 2. El proceso será exactamente como en el inciso A, pero solamente tendremos, como ya lo mencioné, 2 entradas, de modo que nos posicionaremos en nuestra tabla de verdad y nos ubicaremos en el bit de menor peso, que en este caso es x sub 0, y x sub 1 nos movemos hacia el lado izquierdo. Entonces, en la estructura de nuestro multiplexor tendremos dos entradas selectivas y nuestras entradas normales serán de 2 a la número de entradas selectivas, que en este caso es 2. 2 a la 2 es igual a 4 entradas. Entonces, igual tendremos nuestros números azules, que son los valores equivalentes a dicha entrada, y para determinar la salida que da en nuestro multiplexor, basta con posicionarnos en nuestra tabla de verdad, de modo que nos posicionaremos en 0, 0 y 0, 0. Entonces nuestra salida, como ya lo podremos observar, es 0 y 1. Entonces en x sub 2 tendremos que sus valores son complementarios, de modo que nuestra salida será x sub 2 negada. Continuamos con el siguiente valor, que en este caso es 1, y nos posicionaremos en 0 y 1, 0 y 1, de modo que sus valores de salida es 0 y 0. Entonces su valor es 0. Continuando el número 2, nos posicionaremos en 1, 0 y 1, 0, de modo que su salida es 1, 1 y su valor de salida en nuestra estructura será 1. Continuamos con el número 3, nos posicionamos en 1, 1, su salida es 0 y 1, 1, su salida es 0. Entonces su valor de salida va a ser 0. Y de este modo terminamos este ejemplo de construir nuestro circuito combinacional con un multiplexor de 3 a 8 y de 2 a 4. Un demultiplexor, también llamados como demux, son dispositivos que nos sirven para recibir una señal eléctrica y dividirla en diferentes salidas. Básicamente solo tienen una entrada y tienen varias salidas, como se muestra en la imagen. Sería solo una entrada y varias salidas de la señal. El funcionamiento es básicamente el de un multiplexor, pero sería a la inversa. De una señal de entrada se divide en diferentes salidas. Este dispositivo también utiliza compuertas lógicas para separar las señales. Dentro de las compuertas solo utiliza dos tipos, la AND y una NOT. En la imagen podemos apreciar las compuertas lógicas. Tenemos la compuerta AND, que tiene todas las entradas de la señal de entrada unidas, y las compuertas NOT, que sirve para hacer la selección de qué compuerta queremos activar. La estructura es sencilla. Tenemos la entrada, que básicamente es solo una, las salidas, que pueden ser varias, donde salen los datos ya divididos, el selector para elegir la entrada que queremos activar. Para leer datos, se selecciona con números binarios. El enable, que sirve para activar o desactivar el circuito completo. Los tipos de multiplexores, básicamente cuando queremos demultiplexar una señal o dividir una señal, hay varios métodos, pero la estructura general no cambia, y los tipos de multiplexores básicamente se dividen en la cantidad de salidas que tenga. Por ejemplo, en la imagen tenemos un demultiplexor de 8 salidas. Las aplicaciones son, en términos generales, para transmitir datos a larga distancia. Esto
ya que cuando queremos transmitir datos y tenemos que usar varios cables, se pueden presentar varios inconvenientes, como interferencia en la señal, errores, entre otras cosas. Entonces, usando un demultiplexor se pueden transmitir datos a largas distancias usando un solo cable y para mandar señales a diferentes dispositivos. Aquí en este caso, usando el demultiplexor, podemos enviar una señal a varios dispositivos, como puede ser una impresora, televisión, teléfono, una cámara, como aparece en la imagen. Y viceversa, usando un multiplexor, podemos enviar varias señales a un dispositivo, ya que el multiplexor, básicamente se envían varias señales con una sola señal de salida. Continuamos con el siguiente tema, que es diferencias y similitudes entre multiplexores y demultiplexores. Comenzando por las diferencias, tenemos como primer punto la función principal. Los multiplexores combinan múltiples señales en una sola línea de transmisión, permitiendo transmitir datos de varias fuentes a través de una sola conexión. Y por otro lado, los demultiplexores dividen una señal compuesta en múltiples señales individuales, permitiendo recuperar y direccionar cada señal a su destino correspondiente. Como segundo punto, tenemos las conexiones de entrada-salida. Los multiplexores tienen múltiples entradas y una sola salida, mientras que los demultiplexores tienen una sola entrada y múltiples salidas. Como siguiente punto tenemos el uso en sistemas. Los multiplexores utilizan comúnmente en sistemas de comunicación para optimizar el uso de recursos de transmisión, como en sistemas de telefonía y redes de datos, donde varias fuentes comparten una línea de transmisión. Y por otro lado, los demultiplexores se usan en el extremo receptor de la comunicación para separar las señales y dirigirlas a sus destinos. Y como último punto tenemos el número de canales. En un multiplexor, el número de canales de entrada determina cuántas señales se pueden combinar en la salida. De un demultiplexor, el número de canales de salida determina cuántas señales se pueden separar en la entrada compuesta. Continuando con las similitudes, consideré dos principales. Comenzamos por la función básica, ya que tanto los multiplexores como los demultiplexores se utilizan en sistemas de comunicación para gestionar múltiples señales en una sola línea de transmisión. Los multiplexores combinan las señales en una sola, mientras que los demultiplexores separan las señales combinadas. Continuando con el segundo, tenemos el número de entradas-salidas. Ya que ambos tipos de dispositivos tienen múltiples entradas y una sola salida en el caso de los multiplexores, o una entrada y múltiples salidas en el caso de los demultiplexores. En conclusión, tenemos que los multiplexores y demultiplexores desempeñan funciones complementarias en sistemas de comunicación electrónica. Los multiplexores combinan señales para su transmisión eficiente, mientras que los demultiplexores separan las señales recibidas en múltiples canales para su procesamiento o distribución. A continuación anexamos nuestras referencias y muchas gracias por su atención.